Yo salí de la orquesta de Rubí Pérez cuando él se radicó en Venezuela. Y como a los 4 compases, yo vi que Sony le dijo a Rubí, le hizo una señal: no busques más, Rubí, que ese cobarde, cobarde. Dame veneno, que quiero morir. Cantaba esos temas igualito. Como en el CD. Como en el CD. Esa voz de Rubí me hizo una figura a mí como músico. Freddy Gerardo, el hijo de Sonia Valle. Mis amigos de Al Tanto, seguimos en este especial recordando, conmemorando la carrera de Rubí Pérez. Y aquí está con nosotros alguien muy especial en la trayectoria musical de Rubí, porque es el pianista que dirige la banda cuando Rubí se independiza. Aquí está con nosotros Freddy Gerardo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Colombia. Lamento que sea en esta circunstancia que nos volvamos a encontrar. Dirigir la banda, ya que me presentaste como que dirigía la banda, no precisamente. Quien dirigía la banda en ese entonces era el maestro Sonio Valles. Pero ahí el que tocaba el piano y el que estaba ahí era usted. Exactamente, sí, ya. O sea, en vivo, vamos a decir, ¿verdad? En vivo, sí. Hacía los arreglos y todo, Sonio Valle, pero usted era que estaba. Él dirigía en los ensayos, pero ya cuando estábamos tocando, claro está, Sony ya no estaba en la tarima, sino que tocábamos nosotros, y entonces yo me encargaba de cualquier cosa que hubiese ahí, pues lo solucionábamos, eso sí. Maestro, usted estuvo con Richie Ricardo, Sergio Hernández, El Zafiro y después con Rubí. ¿Cómo se da, y si es así, verdad, en la línea de tiempo usted me la corrige, y cómo es que ustedes se encuentran, cómo fue su primera conversación? Bueno, con Richie Ricardo fue la primera orquesta que yo toqué cuando vine desde San Juan, y a Richie Ricardo sí yo fui director musical por un tiempo, al igual que Zafiro también fui director musical de la orquesta. Yo toqué con Rubí Pérez luego del Zafiro. Recuerdo, yo me fui de gira con el Zafiro, la última vez que el Zafiro viajó, y luego de ahí se radicó en la ciudad de Nueva York. Entonces cuando yo retorné, ahí encontré a Rubí Pérez, que estaba ensayando, precisamente el maestro Sonio Valle le estaba montando la orquesta y reclutando a los músicos, y como Sony no iba a salir ya como pianista, él se iba a quedar desde fuera, estaban probando pianistas ahí. Y cuando los músicos que ya estaban en la orquesta, que estaban ensayando, se dieron cuenta que yo había retornado de Nueva York, que Zafiro se quedó allá con su orquesta, pero yo no me quedé, yo retorné. Ellos le dijeron a Sony que ya tenían el problema resuelto, porque ellos sabían que yo podía hacer el trabajo. Porque ahí estaban músicos que habían estado conmigo en otras orquestas. Por ejemplo, con Richie Ricardo, yo estuve con Luis Rijo, que era el bajista, y con Pocho Frías, que era el saxofonista. Ese murió, Dios la tenga en gloria. Padre de Junior Frías, un saxofonista ahora mismo que está muy activo y muy bueno. Entonces, ellos ya me conocían porque habíamos tocado en la orquesta de Richie Ricardo. En la orquesta del Zafiro también había tocado Manuel Tatis, que es el músico que sale, que tuvo 40 años con Rubí. Desde ese debut, él fue el que siempre estuvo con Rubí hasta el final. Conmigo pudo haber sucedido lo mismo, lo que pasa es que a mí me sobrevino el éxito ya independiente, pero yo estoy seguro que de no ser así todavía yo hubiese estado tocando piano con Rubí, puesto que yo nunca me fui de Rubí Pérez. Yo salí de la orquesta de Rubí Pérez cuando él se radicó en Venezuela, porque yo no quise vivir fuera de mi país. Sin embargo, Manuel Tatis sí se fue con él a Venezuela. Cuando Rubí regresa de Venezuela en la segunda etapa, prácticamente me obligó a tocar con él, porque ya yo no estaba tocando con grupo, yo no me interesaba tocar con orquesta, porque en ese entonces ya yo estaba estudiando la carrera de Derecho y me estaba empezando a ir bien como arreglista para otras orquestas.
Entonces yo había decidido dedicarme solo a eso. Iba a desarrollar mi carrera como arreglista y a estudiar mi carrera de Derecho. Pero al llegar Ruby, me dijo que necesitaba que yo tocara con él, y como teníamos tan buenas relaciones, pues yo volví a tocar con Ruby hasta que Ruby se volvió a ir a radicar entonces a Estados Unidos. Es decir, que yo nunca me fui, era cuando él se iba. Entonces cuando Ruby retorna ya por tercera vez, ya ahí no podía yo tocar con él, porque ya entonces yo tenía mi orquesta, ya me había hecho líder de una orquesta, que por casualidad fue prácticamente, pero por eso yo creo que no estaba tocando con Ruby al día de hoy. Sin embargo, bueno, los dos pianistas que pasaron por Ruby después de mí, fueron dos muchachos de San Juan, el tecladista y el pianista, Fraser Hernández, que coincidencialmente yo le di clase de piano porque yo soy un poco mayor que ellos, y cuando ellos entraron a Bellas Artes ya yo estaba dando clases de piano. O sea, que se quedó con el pianista sanjuanero por siempre. Bueno, hasta ahora había el tecladista de allá. Había un pianista, ese muchacho como que yo no lo conozco bien, el que estaba tocando piano. ¿De San Juan también? No sé decirle, porque yo no lo vi bien ahora, no sé quién estaba tocando con él en el piano, pero el tecladista sí, que se llama Esdras, que es hermano de Fraser Hernández. De San Juan. Sí, de San Juan. De hecho, su última fiesta antes de esa del DXC fue en San Juan. Ay, Ruby estaba tocando en San Juan una semana antes. Sí, me parece que sí. Sí. Maestro, ¿cómo usted conoce a Ruby cuando usted ya viene de dirigir con el Zafiro, con Richie, con Sergio? ¿Usted se acuerda de esa primera conversación cuando le dicen, ya tenemos el problema resuelto porque este muchacho puede hacer el trabajo? Oh, claro, cuando yo fui entré al estudio de ensayo, estaban ensayando frente al Palacio, había un estudio de ensayo, el Palacio Nacional, y ellos estaban ensayando ahí. Entonces Ruby habían probado unos cuantos pianistas, según me cuentan. Entonces cuando yo entré, me pusieron el papel, marcaron el tema, y como a los 4 compases, yo vi que Sony le dijo a Ruby, le hizo una seña: no busques más, Ruby, que recuerdo eso como ahora mismo. Ahí yo supe, bueno, pasé la prueba y... ¿Cuántos años usted tenía? Yo tenía 21 años aproximadamente, yo creo. Sí, tenía que tener algunos 21 años por ahí. ¿Y qué le dijo Ruby en esa primera vez que hablaron? No, a Ruby Pérez se quedó enamorado de cómo yo tocaba. De hecho, él me bautizó como el hijo de Sonny Ovalle. En todos los temas casi me mencionaba, era el hijo de Sonny Ovalle, Freddy Gerardo. Y hasta la última vez que nos veíamos, él siempre me decía que por su orquesta no había pasado un pianista como que a él le gustara más. Solo Fraser Hernández decía él que se acercaba más o menos a lo que yo hacía. Pero él siempre lo decía. ¿Cómo fueron esos primeros? No es que yo fuera el mejor pianista del mundo, pero por lo menos a él le gustaba como yo tocaba. Esos primeros años, que fueron como 5 años, ¿verdad?, consecutivos, hasta que él se fue a Venezuela. ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué pasó en ese proyecto de Ruby? ¿Cuáles son los temas que ustedes hicieron? Hablemos un poco del repertorio, cómo se construyó el repertorio. El repertorio de Ruby Pérez, claro, ya él tenía temas que había grabado con Wilfrido Vargas, pero como eran ya su última etapa con Wilfrido Vargas, prácticamente le quedaron a él, como fueron el tema Volveré, como es Cuando esté con él, Cobarde, cobarde, Dame veneno que quiero morir. Pero eran palos todos. No. ¿Eso fue la primera producción? Esa fue la primera producción. Cuando él debutó fue con esos temas, Buscando tus besos. Eso es una cosa terrible. Imagínese usted, entonces Ruby tenía una condición que a diferencia de todos los artistas, cantaba esos temas igualito en como vivo, en el CD. Como en el CD. Esa voz de Ruby nunca lo vi con deficiencia, es una cosa increíble. Entonces, todos esos temas que fueron súper éxitos, esa orquesta salió pegadísima. Y nosotros inmediatamente empezamos a viajar, sobre todo
a Venezuela. Nosotros fuimos, yo creo que yo fui más de 10 veces con Ruby a tocar a Venezuela. ¿A qué otros países fueron? Mira, con Ruby fuimos a Panamá, Curazao, a Aruba, Puerto Rico, ni se diga, Miami, Colombia. A todos, nosotros viajamos muchísimo con Ruby Pérez, en principio, por todos esos países. De manera que, y a Ruby, yo siempre en todas las entrevistas, cuando hablan de la historia de mi vida, Ruby pues forma parte muy importantísima. ¿Por qué? Pues yo siempre digo, yo vine de San Juan, tú sabes que de San Juan nosotros venimos de trato muy humilde, de la Mesopotamia, yo me crié en la Mesopotamia. Y vine para la capital, prácticamente fue a pasar trabajo. Yo empecé cuando llegué de San Juan, fue a la orquesta que tocaba en la discoteca del Hotel Napolitano. Y de ahí fue que pasé a la orquesta de Richie Ricardo. Pero yo pasé mucho trabajo en esos primeros días, en esos primeros meses. Estuve con el Marqués, Sergio Hernández. Y en verdad no había tenido Navidad, como dicen. Pero cuando yo toqué con Ruby, yo creo que fue a partir de ahí, de un video que sale en el debut, que fue en el canal 7 de Reintel, que luego se convirtió en Antena Latina, en el Sabro Show. A partir de ese día, yo hasta el día de hoy más nunca yo volví a estar en Goya, como digo, de que una olla rabiosa de esa que uno pasaba. ¿Le cambió la vida? Para siempre. Yo después que toqué ahí con Ruby, yo más nunca volví a pasar hambre. Ahí fue que lo bautizaron como la voz más alta del merengue. Él dice que es Juan Carlos Pichardo. Y Raúl Grisanti. Ajá, que le ponen esa... Sí, porque ellos solían, o Raúl Grisanti, uno de los dos. Yo creo que fue Raúl Grisanti. Sí, ellos solían hacerle eso. A mí, Juan Carlos Pichardo me decía que yo tenía ritmo arañado, porque él me veía, dije que parecía una araña tocando el piano. Sí, pero es así. Yo en San Juan, tú sabes, de trato muy humilde, como te dije, en la última etapa que yo estuve en San Juan, a mí me estaba yendo muy bien. Sí, porque ya yo tenía una orquesta allá, era músico de la banda de música y daba maestro de música también, profesor de música, así que me estaba entrando mucho dinero. Pero cuando vine aquí a la capital fue como empezar desde cero y solo. Entonces tuve ese tiempo en olla, tuve un tiempo con Richie Ricardo, pero que con Richie Ricardo como que no tuve tiempo suficiente para salir de la olla. Entonces Ruby nace pegado. No, pero ese tema Volveré, cuénteme la historia, si usted la maneja, que usted dice, le quedaron esos temas, ¿cómo Volveré? ¿Cómo fue la historia? Bueno, Ruby ha contado bastante esa historia, que fue el tema fue hecho para Wilfrido, para la orquesta de Wilfrido cuando él estaba, y fue pensado para Jorge Gómez. Al maestro Ramón Orlando fue que le dieron la responsabilidad de orquestarlo. Entonces Jorge Gómez, estoy diciendo lo que escuché a Ruby decir, porque también él nos había contado la historia a nosotros. Jorge Gómez no quiso interpretar el tema, o se disculpó porque era cristiano. Entonces el tema habla prácticamente de una prostituta que un marinero... La conocí en la taberna, la vi. Exacto. Le di una copa de vino, le dije vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Entonces el hombre no quería meterse en eso. Sí, entonces él dijo que su principio y sus valores cristianos, su creencia, que como que era incompatible con ese tipo de letras. Entonces tenían el tema hecho ahí y según cuenta Ruby, decidieron como probar con él. Lo habían intentado con Eddie, con los otros, y como que no le había gustado. Entonces él estaba esperando ahí en el estudio, Ruby, y ya como que era tarde de la mañana porque habían llegado de un viaje. Era tarde y él estaba desde las 6 de la mañana en el estudio. Y que él le dijo a Wilfrido, maestro,
si usted no me va a utilizar ahora, como que le dieron un chance para ir a descansar a su casa y que lo llamen cuando... Y que Wilfrido le dijo, sí, está bien, vete. Y no vuelva. Lo botó. Lo botó. Entonces después dice Ruby que Bienvenido lo llamó como a las 3 de la mañana. Él no tenía ni dinero ni nada, sufriendo que lo habían botado. Y cuando cogió el teléfono, dice que Bienvenido le dijo, mi hijo, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué voy a hacer si Wilfrido me votó? Aquí estoy yo en mi casa. No, arranca para acá, ven, que tú tienes que grabar un tema aquí. Y ahí fue entonces, él fue al estudio a esta hora de la mañana, sí, ven para acá. Cuando llegaron allá, pues Ramón ha hecho la historia también, que le dijo, el Rubio, venga, que podemos hacer eso. Y de que empezaron a cantar la parte más difícil adelante, porque el tema no fue hecho para Ruby, fue para la tonalidad de Jorge Gómez. Entonces, que Jorge Gómez tiene una tesitura de soprano, canta como si fuera en los tonos que cantan las mujeres. Y Ruby montó el tema, dije, cuando ese hombre puso esa voz ahí, eso no tuvo madre. Entonces Wilfrido aún así no lo quería, porque decía que ese tema no se parecía a su orquesta. Pero siendo Bienvenido el empresario y el diquero, de que agarró el tema y a los 3 días lo tenía pegado por todos lados el tema. Entonces Ruby le dijo, pero ¿y si el maestro no le gusta el tema y no lo va a sonar, me va a votar? Le dijo, si te vota yo te hago una orquesta, mijo, no te preocupes, y te haces rico. Y así fue. Parece que de ahí fue que vino como la división. Te volveré es el tema cumbre para el lanzamiento de Ruby. Cuando a usted le tocaba hacer ese tema, ¿tenía algún esfuerzo extra o era en la voz el esfuerzo? ¿Cómo era ejecutar? No, en la voz, porque ciertamente el repertorio de Ruby era exigente para el piano y para el teclado, bueno, para todo, porque era un repertorio fino. Pero en el caso mío, yo tenía poca dificultad porque yo venía de la escuela clásica. Para ese tiempo, imagínate tú, yo había tocado ya piezas de Chopin, de Mozart, de Johann Sebastian Bach. Es decir, que yo estaba preparado para eso. A mí no me fue gran dificultad porque Sony le ponía muchas cosas, sí, mucho, el piano, pero algunos estaban escritos y yo leía mucha música. No sé si todavía leo algo, pero yo leía mucha música en el piano en ese entonces. Es decir que tenían mucha nota en los temas, pero... Y unos colores muy bonitos. Hermosos, no, porque Sony tenía un gusto como arreglista. Oye, entonces Sony hacía unos arreglos preciosos. Maestro, cuando le proponen irse a Venezuela, ¿cómo, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se va Ruby a Venezuela? La exigencia del cómo pegaba. Bueno, murieron en esta tragedia 14 venezolanos, hasta donde tengo entendido. En Venezuela han hecho misa. O sea, Ruby decía que esa era su segunda patria, dominico venezolano. ¿Qué pasaba en eso que se fue y usted se quedó? Bueno, cuando Ruby se quedó en Venezuela, tú sabes que hay cosas que suceden que son íntimas, que no son del manejo y aunque uno la conozca, pues no es uno que tiene que decirla. Pero como son cosas que están en el pasado, yo creo que Ruby tal vez se enamoró en Venezuela. Es lo que nosotros llegamos a la conclusión, los músicos. ¿Y él estaba con el empresario todavía, con Bienvenido? Sí. Digo, yo no sé, ya en esa parte ahí yo no recuerdo, pero no sé si Bienvenido lo estaba apoyando igual. El asunto es que yo creo que también oí en una entrevista, y ahora yo hago la conjetura, los amarres, como que había un poquito de competencia con Wilfrido, que le afectaba, porque prácticamente Ruby, sin proponérselo y sin quererlo, como que se convirtió en una competencia de Wilfrido, sobre todo ¿aquí en el país? Más internacional y en el mismo Venezuela. Entonces Wilfrido tenía poder de los medios aquí en ese entonces. Por esa parte yo estoy especulando, yo no... Sí, yo creo haber oído algo. Yo creo que de hecho Wilfrido
ahora en estos días llamó a una emisora y dijo algo a la Z. Exacto, de que él como que él reconoce se había portado mal. Sí, lo dijo. Ah, bueno, pues así, pero yo no manejo. Pero en su momento entonces, usted estaba aquí tocando el piano con él, ¿no le estaba yendo bien ya cuando él se va a Venezuela? Bueno, no es que no nos estaba viendo tan bien, porque hay otro detalle, que hay que recordar que en esa época ya el merengue estaba perdiendo mercado. Sí. Lo estaban sacando un poco. ¿Qué año era? Eso, cuando Rubí se fue a Venezuela. Nosotros debutamos en el 87 y después, yo creo que eso fue ya 90 y pico sería 92 por ahí. Sí. 92, por ahí. 91, 90, ahí me decía Diony Fernández, que lo entrevisté más temprano, que Pochi Familia y la Coco Band sentaron a todo el mundo también. Pudiera ser, porque ya el merengue romántico había perdido terreno en verdad, porque hay que recordar que la época fuerte del merengue romántico fue 80 a 90, del 90 al 2000 fue la del merengue de Cocobán, Rocabanda, Oro Sólido, ahí entré yo en esa. Exacto. También Freddy Gerardo en ese, desde el 90 al 2000. Dame del pollito. Maestro, ¿cómo era Rubí Pérez en la descripción de un maestro musical como usted, en su esencia, en la voz? Pero yo creo que me está, bájale a guita. Bueno, pero estamos hablando que a los 21 años usted estaba dirigiendo esos merengues que estamos bailando, pero lo estaba ejecutando eso y sí. entre tantas cosas más que usted hizo jovencito. Así es. Describamos a Rubí en su proyección escénica, su voz, su conexión con el público. ¿Cómo era ese Rubí de esa primera banda que usted estaba en el piano? Una superestrella, porque de hecho nosotros nos lo gozábamos cuando nosotros tocábamos con Rubí. O sea, a nosotros nos impresionaba también la voz de Rubí. O sea, cómo se mantenía, cuando daba esa nota, o sea, altísima. Y un dominio escénico espectacular. Rubí es un artista completo. Definitivamente. Y bailaba completo, a pesar de tener la situación en su pie, que mucha gente creía que le habían amputado una pierna. Era una prótesis. Y no era una prótesis, era su pierna lesionada. No, es decir, nosotros los músicos sabíamos que no era prótesis, que él tenía su pierna, porque nosotros lo veíamos. Además, yo no recuerdo dónde fue, pero hubo en una fiesta que la gente le miraba mucho, como en una mesa que le miraba mucho la pierna, y él se sonrió y se quitó los zapatos y se subió el pantalón y se le enseñó y movió. Mira, yo tengo mi pierna ahí, que ella está mirando mucho. Vamos a ver el amplio. ¿Cómo era que hacía? Despiértamela, Diego, por favor. ¿Cómo era que hacía? Él se quitó el zapato, así se quitó el zapato y le movió los pies así, los dedos y todo, y le dijo, no, mira, yo tengo mi pie ahí, que yo la veo a ellos como embelesado, a ver si que dicen que yo tengo una pierna de palo, no es así. Y le dijo, no, yo tengo mi pierna ahí, lo que pasa es que no puedo doblarla, me quedó así. Entonces eso fue un ambiente privado entre ustedes. No, una fiesta en público. Una fiesta. Sí, yo recuerdo como ahora mismo ese momento. Que él le tuvo que hacer eso porque la gente de la mesa como que estaban comentando y señalaban. Entonces, ¿Y él nunca tuvo complejo no, con eso? No, Rubí nunca tuvo complejo de eso. Ni de su cabello, de que se le cayó nada de eso. ¿Tenía cabello cuando usted entró con él? Yo, claro, todo su cabello. ¿Todo tenía. su cabello? Sí, Rubí tenía todo su cabello cuando yo entré. De los músicos se le fueron apiando. Así que se le apiaron los músicos. Ya le venían las entradas, claro, le estaban llegando las entradas, pero él... que ahí fue que él hizo el pacto con Manuel Tati, el tamborero. Y dijeron, no, ese Manuel Tati, que también se le está cayendo el cabello, hicimos la promesa que vamos a estar juntos hasta que no nos quede un pelito a ninguno de los dos, yo me acuerdo. No sé si fue en el debut que él dijo eso, pero efectivamente lo cumplieron porque Manuel Tati estaba ahí. ¿Estaba ahí en Yixé? Sí, Manuel Tati estaba tocando ahí, porque ahora Manuel es que dirigía la orquesta de él. Era el director y desde aquella vez era el coordinador. Sony la dirigía en los ensayos, ¿verdad? El coordinador era Manuel Tati. Y cuando había una nota mala, era yo que cuando daba una nota mala, porque yo tenía así esa cualidad, que tenía un oído bien desarrollado desde joven. Cuando había cualquier problema, yo decía,
Mira, tal nota y cosas la arreglaba. Entonces, él de tener ese afro espectacular, se le fue cayendo el cabello y después se rapó. ¿Cuándo fue que se quitó todo el pelo? ¿Usted estaba ahí? No, yo no. Yo Él vino de allá para acá. Cuando él rapaba, yo no estaba presente. De allá de Venezuela vino con el pelo, con la cabeza afeitada. ¿Fue de allá de Venezuela? No recuerdo bien, no, pero se fue cayendo el cabello, porque pues recuerda que Ruby tenía ya casi 40 años, iba a cumplir con su orquesta. En ese tiempo. Es decir, que de esos 40 yo tuve 5 en 2 etapas. Es decir, que hay 35 años de Ruby que yo no lo viví de la orquesta. Maestro, cuando Ruby fuera de escena, ¿cómo era? ¿Era un jefe exigente? Porque ese nivel de calidad que hemos expresado en su música, eso tiene una disciplina. ¿Cómo era el tema? ¿O eso se encargaba otra gente en el grupo cuando iban a viajar, que el uniforme, que cómo se veía? No, claro, siempre hay un coordinador. Emanuel Tati era que decía siempre los uniformes, tenía su manager. En aquel entonces el manager era Pequi Romero, que luego fue manager de otras orquestas. De ese tiempo Pequi era uno de los más exitosos. Entonces, Ruby, como Ruby fuera de tarima con los músicos, solidario, y Ruby nunca tuvo, con lo que le dicen aceite con los músicos, siempre se comportó con humildad, escuchaba cualquier consejo de nosotros. En ese tiempo, nosotros era que lo dirigíamos a Ruby, en verdad, yo recuerdo. Hasta yo le decía una cosa y Ruby me escuchaba y la ejecutaba. Humilde, con el pago, serio, Ruby nunca nos quedó mal, no nos quedaba mal. ¿Cómo eran las rutinas, los rituales, los músicos? Yo, por ejemplo, oí una vez de Juanes que ese día que le toca cantar no hablaba con nadie, no pronunciaba palabras. Hay otro que, ¿cómo era la preparación? Ruby no se callaba en todo el camino, echando cuentos, y riendo y voceaba y llegaba igualito. Ruby no se ponía ronco. Y él se pasaba riéndose y echando cuentos con nosotros y cosas. Ahora él se recotaba un poquito y él cuando dormía, él decía que cuando dormía se sentía mejor. Si dormía un poquito, que ahí era que él se ponía, pero él no tomaba nada en cuenta. Eso dije, de no hablar. No tenía rituales ni nada. No, nada de eso. Yo nunca oía a Ruby ni calentando la voz ni nada. Wow, Yo un fenómeno. Un fenómeno. Nosotros tocamos una gira en Venezuela que fueron como 45 presentaciones en un mes. Y eso era una cosa, porque era un pueblo lejísimo. Nosotros hasta 7 horas corriendo en un autobús y más. Y ya nosotros dábamos que no dábamos más, arrastrando. Y Ruby con ese ánimo y no sé, no, pero este hombre tiene que ser de hierro. Y la garganta igualita, la voz igualita. Yo le iba a preguntar eso, si no le tocó hacer más de una actividad en un día. Sí, muchísimas veces. Y la voz siempre igual, idéntico. Igualita. Porque también hay artistas muy pegados que tocan 2 y 3 fiestas, pero en la última poniendo el público a cantar. Yo tengo una amiga que le dijo, canta tú, que yo pagué para verte. O sea, hay artistas que usan esa... Mira, en Estados Unidos, antes cuando se hacían las giras, que el merengue estaba en su vena, se tocaban incluso 3 y hasta 4 actividades en una noche, una orquesta. Si uno tocaba en un sitio, y se iba corriendo para el otro. Y nosotros hicimos eso con Ruby, y Ruby en ningún momento se fallaba, en ningún momento. ¿Cuántas horas o cuántos temas ustedes hacían así como un show regular? No, Ruby también tocaba mucho. Y en aquella época se tocaban 13 y a veces se tocaban de 9 hasta 10 canciones por set. Sí. Cuando nosotros arrancamos en esa época, que antes de nosotros, como de los 70 al 80 por ahí, era 4 sets que se tocaban. 4. La noche entera había que subir 4 veces. Uy, qué pela. Luego bajó como a 3 y fue bajando y finalmente quedamos en 1. Sí, eso está bien, uno largo. Sí, y ya. Quedamos en 1. Maestro, cuando Ruby salió pegado, no sé si usted lo recuerda, lo nominaron a los premios, fue premiado, Volveré aplicaba o no aplicaba porque era una canción de un español, ¿verdad? De Chiquetete. Exacto. Sí, se grabaron muchas de Chiquetete, él tiene muchas. No fue revelación del año, qué sé yo, preguntando, no tengo el dato ahora. Bueno, yo tampoco recuerdo bien cómo le fue a Ruby en la premiación de esa época. Pero
Fuera del país, sí. En Venezuela nosotros arrollamos. En Venezuela no hubo premio que a Rubí no se le entregara. La orquídea de oro que se entregaba en la feria de Maracaibo, la feria de que son muchísimos reconocimientos. Rubí Pérez arrasaba fuera de este país en esa época. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Ya no estaban tan cerca? ¿Cómo fue en estos últimos años? No, ya no estábamos tan cerca, eso es cierto, porque ya prácticamente mi relación ya era con Rubí cuando nos veíamos así en alguna actividad. Estuvimos... ¿Dónde fue la última vez que yo vi a Rubí? Yo creo que yo toqué... Porque él me llamaba a tocar siempre cuando... Cuando coincidían. O sea, cuando si yo, por ejemplo, estaba en la fiesta y me llamaba a que tocar el piano, donde quiera que nos juntábamos, si era una actividad o algo así. Pero yo lo vi en el Teatro Nacional, me acuerdo que yo fui a verlo, no supo que yo estuve ahí en una presentación sinfónica que él hizo. También nos vimos ahí cuando Fausto Polanco presentó uno de sus libros, Merenguero. Estábamos ahí, recuerdo que ahí... Y lo vi para más para acá, pero ahora mismo no recuerdo, tendría que... ¿No se acuerda la última cosa que hablaron? Sí, no recuerdo de verdad. ¿Cómo recibió la noticia de la tragedia del DXC usted? No. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo vio? Me lo dijo Marcos Carrera, que fue uno de los músicos debutantes, que así como se quedó Tati y Rubí de esa relación hasta 40 años después, así quedamos Marcos y yo desde aquella vez, que somos amigos íntimos de verdad, que debutamos ahí con Rubí y hasta el día de hoy seguimos la relación de amigos. Y él fue que me dio la noticia que el tamborero Tati, él habló con él ya terminando la tragedia, y parece que él lo llamó, fue de los primeros que llamó, y estaba con la impresión, ¿sabe? El trauma. Y le decía, se cayó enterito el techo. Sí, el Rubí no ha podido salir y todo eso. Yo no me voy de aquí hasta que él no salga, y le decía. Y entonces Marco me llamó a mí, cuando me dio la noticia, yo me puse igual de nervioso, y ahí yo me estaba levantando ya, le dije a mi esposa, y mi esposa también se puso nerviosa, y hasta el día, hasta ahora, a mí no se me ha quitado eso de la cabeza. Porque entonces me llama la señora donde yo vivía cuando vine de San Juan, la señora Aida Marte, tempranito así mismo a esa hora, para asegurarse de que yo estuviera bien, porque ella sabe que los músicos estaban en el medio, y ella tenía el temor de que yo estuviera ahí, igual que mis hermanas me llamaron, tempranito todas me llamaron. Y yo decía, no, yo no estaba. Entonces luego esa misma señora me llama para informarme que la sobrina de ella estaba bajo los escombros ahí, que no la encontraban. Y fue de las últimas que pudieron sacar e identificar el cuerpo. Y el sábado precisamente me lo pasé yo en la ceremonia ya fúnebre, en la iglesia y después en el cementerio. En eso estaba, con una tristeza terrible. Usted que vio tanto a Rubí tocando en Panamá, en Venezuela, su energía, que vivió los shows, qué impensable perder a Rubí en medio de una presentación. Mira, hay algo que nosotros teníamos, a Tony Rivas, que es el corista, que luego fue el cantante principal de Zafra Negra y de Fuera de Liga, allá en Puerto Rico. Él vive en Estados Unidos. Él estaba coordinando un encuentro de todos nosotros, los fundadores. Y tú sabes que se interrumpió ese encuentro por más de 5 o 6 veces. Y la última vez fue el mismo día, ya ahora, que no pudimos juntarnos, porque a él como que se le quedaron un equipo en el aeropuerto. ¿Ustedes se iban a juntar ese día ustedes? No hace ni 2 meses que teníamos cuadrado eso, como un junte entre todos. Y no se dio, de tantas veces que lo intentamos. Y ahora yo lo recibía a él y al que tocaba guira, que es José Cruz, el empresario José Cruz, ahora,
que vinieron a despedirlo y lo recibimos Marco y yo, por cierto. Y ahí estábamos hablando, señores, mira, no logramos hacer el encuentro y mira ahora cómo nos juntamos en estas circunstancias. Sí, pienso que estos momentos son para reflexionar sobre esas prioridades, que una vez se pospone y ya después no hay más tiempo. Terrible. Maestro, no se acuerda la última cosa que habló con Ruby, pero si pudiera decirle algo ahora, ¿qué le diría a Ruby? No, decirle a Ruby. No, porque Ruby yo creo que cumplió su sueño y logró su meta. O sea, lamentar que sus sueños hayan culminado, como escribí yo en un post, o sea, bajo los escombros, pero que sin embargo su legado, su talento y lo que fue como persona, va a vivir por siempre en nuestros corazones. Trascendió que le había dicho que le pedía a Dios morir en tarima cantando. ¿Usted había oído eso? No te puedo decir que lo escuché así o no recuerdo, pero de ser así, bueno, pues por lo menos nos quedará entonces ese consuelo. ¿Qué huella dejó Rubio en usted, más allá del tema musical, así en usted personalmente? Además del hijo de Sonio Valle, como le llamaba, ¿qué cosas le dejó así como...? Bueno, yo creo que lo dije en el principio, en términos materiales, por ejemplo, yo siempre, hubo un antes y un después en mi vida. Por eso te dije que yo nunca, después que debuté con Ruby, nunca me vi en situación de precariedad al nivel de como estuve antes de tocar con Ruby, porque ciertamente uno en la vida uno tiene altas y bajas porque uno no está bien todo el tiempo, ni tiene como el mismo estatus económico, porque tú sabes que la vida es un trampolín. Ahora, pero de verme en necesidad, fue a partir de ahí. O sea, eso fue como un sello, una bendición en términos materiales. En términos espirituales, yo creo que a mí me trataban bien los líderes de orquesta, pero Ruby tenía una predilección conmigo en el grupo. Yo siento que el músico que Ruby mejor trataba, yo no sé si era el que más quería, eso no te puedo decir porque no estoy en sus sentimientos. Ahora, el que mejor trataba, yo creo que era a mí. De hecho, cuando tocábamos, el único que Ruby le hizo un nombre, el hijo de Sonio Valle, porque ahora la gente no recuerda porque han pasado casi 40 años, pero Ruby me hizo una figura a mí como músico, a Freddy Gerardo, el hijo de Sonio Valle, porque era conmigo y todo lo que yo le sugería, Ruby lo ejecutaba. Era una cosa increíble. De hecho, Ruby me pasaba a buscar a mí a mi casa cuando íbamos a tocar. Recuerdo en la última etapa. Él me pasaba a buscar y me llevaba a mi casa. Wow. Sí. ¿Y dónde vivían? Eso. ¿Vivían cerca? Ni tan cerca para que vea. Él vivía aquí por ahí por Manganagua. Él vivía por Manganagua. Y yo en ese entonces vivía, recuerdo, yo vivía aquí por la feria. También vivía detrás de Yesé, por ahí. Creo que él me iba a buscar. En ese entonces yo vivía por la feria, era. Y él me iba y me llevaba y se iba entonces para su casa. Si Freddy Gerardo, el hijo de Sonio Valles, definiría a Ruby Pérez con una palabra, ¿cuál sería? A Ruby Pérez, un ser humano extraordinario, solidario. Ruby Pérez era un ser humano que los problemas de los músicos, él lo asumía. O sea, si alguien tenía un altercado o algo con un músico, él se enfrentaba y se cogía. Si tú le pones la mano a ese muchacho cuando era uno de nosotros, los más pequeños, oye, tiene que matarme a mí, le decía así. Así que Ruby Pérez, como artista,
extraordinario, un ser humano extraordinario en ese sentido. Solidaridad es lo que pudiera decir. Yo pienso que sí, solidario. Solidario, esa es la palabra, porque ya en su vida particular y familiar, ya en eso uno no se mete, pero de que era solidario y sincero también. ¿Cuál canción de su repertorio define la esencia de Ruby? Como esta canción es Ruby. Bueno, a mí particular, pudiera decir de como yo tocaba, de la que me gustaban escuchar, por ejemplo, era Dame Veneno. Esa canción para mí todavía me suena en la cabeza. ¿Usted cree que esa es como su mejor canción o la que usted más le gusta? No, la que más me gustaba a mí. ¿Y cuál es su mejor canción? A donde él se lucía como intérprete, que usted dice. Es que era en todas, porque claro, su himno es Volveré. Y era ahí donde más brillaba, porque cuando lo hacía en el tono que se grabó, o sea, cuando daba ese tono, que es un do sobre agudo, cuando los artistas clásicos, los tenores, los cantantes clásicos, le dicen el do de pecho. Cuando logran ese do, ahí es que dicen, ya tú eres un tenor de verdad, ya tú te graduaste. Pero para Ruby Pérez eso lo daba él como nada. ¿Usted estaba bien puesto el nombre de la voz más alta del merengue? Sí, sin duda. Si usted fuera a ser como el top 3, así Ruby en primer lugar, ¿cuáles son los otros artistas así a nivel de esa voz? Bueno, de esa potencia, a ese nivel, varones, pero Ruby Pérez. Número 1. El Torito. Número 2. Benny Sadel. Número 3. Con esa potencia. Bueno, ¿Quién le sigue? Aunque no es de aquí, José Fonseca, aunque es puertorriqueño. No, pero vamos a quedarnos con los dominicanos. Con los de aquí. Con ese nivel de potencia. ¿Y Eddie Herrera? Yo sé que se me van a quedar. Eddie Herrera es tremendo cantante. Eddie Herrera es afinadísimo. Pero Eddie Herrera no está. Y Jócar Sarante. No está a porque nada más estamos hablando de merenguero. No, pero no, claro, estamos hablando de merenguero. De voces así. De voces así. Vamos a poner. Jócar entraba ahí. Sí, Jócar Sarante, pero como Jócar está en el renglón de los bachateros. Ok, vamos a dejar los bachateros para otro lado entonces. Entonces esos tres, Benny Sadel, sí. Porque Alex Bueno es un gran intérprete, pero no tiene esa tesitura. No tiene ese rango vocal, ni esa fuerza, esa potencia, porque son cosas diferentes. Ahora, Alex Bueno es la voz más tierna, la más bonita, la afinado. Sí. Fernando Villalona también una voz muy linda, muy tierna. Aunque muchos dicen, no, que desafina. Bueno, pero cuando afina, la pone en China. Sí. Pero ese es otro renglón. Estamos hablando de voces fuertes, Ruby, Torito. Si es por fuerza, Eddie y Sergio tienen un vozarrón, tienen voz fuerza. Ahora el rango vocal no alcanza, es decir, porque también eso influye. Bien explicado, la voz más alta del merengue, sí. Sin cuestionamientos, Ruby Pérez. Y aunque yo diría que ella no se destacó tanto en el merengue como en la balada, Ileana Reynoso. Tremenda. Eso no tiene más. Para mí la mejor. Cosa. Y también hay otra, hay muchas, pero hay otra que yo vi que nadie como que la menciona ni nada, que es Joanna Almanza. Joanna Almanza. Yo me gustaría que la vayan a ver. Esa muchacha se presenta mucho. ¿Puedo decir el nombre? Sí. En Lugomare. Yo visito mucho ese lugar. Y esa muchacha tiene una voz terrible. A ella y Ileana Reynoso, de hecho, yo escribo los domingos siempre en mi página de Facebook. Mi opinión de los domingos. Unos artículos pequeños. Y el antepasado me refería a eso, a ellas dos, que son dos voces que no se aprovecharon. La industria de la música. Bueno, pero están vivas todavía, vamos a ver qué pasa. Sí. Maestro, gracias por este tiempo. Perdemos a Ruby físicamente, pero el legado de Ruby quedará para siempre. Sí, voy a disculparme porque yo sé que hay muchas voces de merenguero
que en este momento no me llegaron como Ellos como a van la ahí, mente. después de Ruby, después ahí van todos. Sí, sí, ¿Verdad porque- que sí? Después no, de Ruby ponemos a los otros. sí, pero porque hay mucho, bueno, hay otros que caben en ese renglón, aunque no lo tenga presente y aunque no hayan alcanzado la notoriedad que ellos, pero yo sé que hay más. Por ejemplo, hay uno de Omar de Mauricio, que cantaba con los Hijos de Puerto Rico, que es dominicano. Ese es uno también de los que anda con esa voz por ahí. Y muchísimos cantantes más que ahora mismo no lo tengo en mente, pero los más conocidos que tienen ese rango vocal, por lo menos para mí son esos tres. La voz más alta del merengue estará siempre en nuestros corazones, parte de la historia de la orquesta de Ruby Pérez, el maestro Gerardo que ha estado aquí con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por darnos su testimonio de juventud junto a nuestro querido Ruby Pérez y gracias por poder ser parte de esta historia que estamos para ponerla junta, ¿verdad? Y exaltar el nombre de Ruby Pérez. Muchas gracias. Freddy Gerardo con nosotros, muchas gracias. Gracias a ti, Colombia, y lamento que sea en estas circunstancias que tuviéramos que hablar de nuestro querido Ruby Pérez, pero es la vida y si nacemos, todos algún día tendremos que partir. Así es. Muchas gracias.